Shalom, bienvenidos a Restauración. Hay algo que está ocurriendo en nuestros ojos en esta temporada y quizá la gente no lo ha notado. Una de las profecías escatológicas más grandes que existen está ocurriendo. Hay persecución para los creyentes y está pasando de la manera menos pensada, más fría y calculadora, diría yo, que pudiera ocurrir. Sin embargo, está ocurriendo. La Biblia habla claramente en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, Apocalipsis 12, versículo 17, si no mal recuerdo, dice lo siguiente: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. Y con toda esta controversia, yo me pongo a analizar, me hago la siguiente pregunta por inquietud propia. La Biblia la reconocemos como la palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios es ese libro llamado Biblia, ¿qué hay de ley judía que el cristiano no tiene que obedecer dentro de la palabra de Dios? O sea, ¿qué ley hay que Dios no le ha dado a su pueblo que el pueblo no tiene que obedecer? Y hoy día se ha levantado un grupo de personas que han querido celebrar fiestas bíblicas, guardar los mandamientos, que son la ley de Dios. Y esto ha creado un cierto celo entre creyentes que dicen, tú te crees más santo que yo, tú te crees más santo que los otros, ahora tú te crees judío. Lo primero que hay que poner en contexto es lo siguiente: cuando Dios entrega su ley, no se le entregó a los judíos. Los judíos estaban dentro de las otras tribus que estaban ahí, aparte de la cantidad de gente que no era de ninguna de las tribus que habían ahí. Había más gente que eran prácticamente gentiles que de las tribus que habían ahí. Habían gente de Egipto que no eran pertenecientes a ninguna de las tribus de Israel, que estaban en el desierto cuando Dios entregó su ley a su pueblo. Y Dios es quien en el Levítico 23 establece sus fiestas y el diseño de culto, cómo sería, cómo lo quería, cuándo lo quería. Y es Dios quien dice, estas son mis santas convocaciones. Cuando Pablo, Shaul, como tú lo conozcas, dice, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre, está hablando de esto, de las santas convocaciones y de la congregación que era semanal de la iglesia. Hay gente que se ha levantado hoy día que habla abiertamente de que yo guardo mandamientos, celebro fiestas, mi vida ha cambiado, y esto provoca problemática dentro de su ecosistema de creencia de la religión, de la iglesia, porque ya lo asumen como un judaizante. El judaizante era alguien en la Biblia, porque hay que poner esto en contexto, que enseñaba doctrina de hombre, de las tradiciones de los ancianos, y esto Jesús lo reprendió, Pablo lo reprendió, y Pedro era que quería inculcar estas cosas a la iglesia a través de los judaizantes que habían venido al cristianismo, digo entre comillas cristianismo, porque a los creyentes que servían a Yeshua se les conocía como la secta de los nazarenos, no como cristianos. Y eso yo sé que mucha gente lo sabe, porque esto es cristianismo 0001. Ahora bien, hoy en día en las redes sociales se han levantado varios movimientos atacando a la gente que guarda mandamientos, lo llaman judaizantes, raíz hebrea, lo llaman de diferentes maneras, y esta persecución silente ya se empezó a notar. Pero me llama la atención que en Apocalipsis 12:17 dice que el dragón se llenó contra la mujer. ¿Cuál mujer? Todo cristiano que ha estudiado sabe que esa mujer hace referencia a Israel. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. Los que tienen el testimonio de Yeshua, aquellos que entramos por la puerta, que es Yeshua, y aquellos que guardan mandamientos de Dios, cosa que la iglesia dice que no hay que hacer, pero aquí en Apocalipsis
hace presencia. Y el mismo que escribe Apocalipsis, el mismo que dice, si tú dices que conoces a Dios y no guardas sus mandamientos, tú eres un mentiroso y la verdad no está en ti. Me llama mucho la atención que siendo la palabra de Dios, siendo la voz de Dios que da dictamen de que esto hay que hacerlo, se ignora. Me da mucha curiosidad de que Dios diga, mis mandamientos son eternos, son perpetuos. Me da mucha curiosidad que Yeshua en Mateo 5 diga que pasará el cielo y la tierra, pero esa palabra no pasará. Y que esa palabra que Dios perpetua, David perpetua, los profetas perpetúan y Yeshua confirma la perpetuidad de tal palabra, sea la misma que sea eliminada, que ya no hay que cumplir. Y la persecución está. La persecución está porque incluso esto traerá ecumenismo. Lo puedo profetizar. Es más, voy a soltar una palabra profética ahora. Lo que va a pasar en el siguiente tiempo es que las iglesias serán asoladas. Habrá un éxodo masivo en las iglesias de gente que está guardando mandamientos y celebrando fiestas, pero están dentro de la iglesia. Lo que pasa es que no hacen ruido. Y vendrá ese gran éxodo y esto provocará una persecución más candente, más potente. Eso escríbelo, note esta fecha si usted quiere. Porque hay gente que no lo sabe, pero dentro de las iglesias hay mucha gente que hace tiempo despertó al sistema religioso, despertó ese sistema y está guardando los mandamientos de Dios, las leyes de Dios, sus fiestas. Y esto está causando problemas dentro del sistema. El sistema está a punto de colapsar y destruirse. Y lo que va a provocar es que se levanten gente en contra a perseguir. Yo he visto gente que eran amigos míos. Yo realmente hay muchas cosas que no la hablo en los videos por respeto a los amigos. Pero yo he visto amigos míos, literal, que se han alejado de mí porque yo guardo mandamientos y celebro fiestas. Que ahora yo soy judío. Señores, los mandamientos no se los dio Dios al pueblo judío. Los judíos son los que lo cumplen y le va muy bien en la vida. Las fiestas no son judías. Dios no le dio la fiesta a los judíos. Los judíos, los de la tribu de Judá estaban ahí. Dios no le dijo, miren ustedes judíos, estas fiestas son para ustedes. No. Dios estableció esa fiesta en Levítico 23 como sus santas convocaciones. Y lo que sí le digo, no se sorprenda cuando usted vea que de las iglesias empieza a salir un gran grupo de personas porque se cansaron ya. Porque vieron las cosas como realmente la Biblia lo dice. Y tiene que llamarnos la atención que en el reinado del rey Josías no se estaban haciendo ninguna de estas cosas. Y Josías dijo, esto hay que hacerlo. Ah, no, que ahora vivimos por gracia, no por ley. Hay un error grave. Es un error gravísimo. Porque cuando tú te lees la Biblia y te vas al libro de Romanos capítulo 3:31, dice claramente, ¿qué quiere decir? Que anulamos la ley con la fe. De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. La ley no fue eliminada. Jesús dijo que no pasaría. Y Dios dice que es perpetua, es eterna. El rey David lo confirma. Entonces vamos a dejarnos de creatividad. Yo voy a dejar de grabar el video hablando de esto, literalmente, y me voy a enfocar en cosas más profundas. Pero lo que sí le digo es que anote esta fecha. Viene persecución para aquellos que guardan los mandamientos, lo profetiza la Biblia. Y esta persecución ya empezó de una manera pasiva, de una manera silente, pero que ya está empezando a cobrar fuerza. Yo espero que este video te bendiga y te aconsejo algo, estudia la Biblia, estudia la historia y te darás cuenta que nada es como debió de ser. Y la cosa que hacemos hoy no es como la hacían los primeros cristianos. Shalom, que el Eterno te bendiga y te guarde. Eleve su rostro hacia ti y te conceda paz. Bendiciones.